quiero que vengas conmigo a la palabra de Dios, que vayas buscando Romanos 8. Romanos 8, versículo 24, 25. Dice Romanos 8, versículos 24, 25. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, dice ahí, lo aguardamos. En estos días de verano, donde podemos tener un poquito más de tiempo, ¿sí o no? Aunque la agenda muchas veces sigue apretada, pero también se relaja un poquito y podemos encontrar un buen lugar donde hacer algunas cosas que no hacemos habitualmente, como coger un buen libro y leerlo. Yo tengo 3 o 4 libros ahí a la mitad, los empiezo y los voy dejando porque empiezas con el ritmo nuevamente. En estos días, cuando tuve oportunidad, volví a coger uno de ellos y salió este pensamiento que quiero compartir con vosotros en esta mañana. Leían este libro acerca de la esperanza, acerca de este término que es tan necesario y de cómo la pérdida de la esperanza llega a nuestras vidas y causa agotamiento. ¿Quién nos ha sentido agotado alguna vez? Se ha sentido cansado, ¿verdad? Muchas veces cuando perdemos la esperanza y muchas veces nos llega esa pérdida como algo que se llama fatiga de la compasión, ¿sabes? Sobre todo en el mundo cristiano, cuando tú te siembras, cuando sueles dar de lo que Dios ha puesto, cuando te siembras en amor, te siembras en obediencia, te siembras conforme a obedecer la palabra de Dios, en llevar una vida de santidad. Cuando tratas de hacer todo eso en medio de tanta oposición, en medio de tantas cosas que se mueven en este mundo, muchas veces llegamos a alcanzar un agotamiento. Y ese desgaste que vamos sufriendo de sembrar, nos lleva a perder la esperanza. Nos lleva al agotamiento y ahí muchas veces comenzamos a preguntar, ¿por qué obtengo este resultado, Dios, si te estoy obedeciendo? ¿Por qué obtengo este resultado si me estoy sembrando, si estoy tratando de vivir conforme a tus estatutos? Y cuando estamos en ese momento de agotamiento donde la esperanza comienza a desvanecerse, como decimos en Andalucía, comenzamos a buscar al tuerto que nos ha mirado. ¿Dónde está el tuerto que me ha mirado? No sé quién no entiende este término. ¿Quién no entiende esta frase? Se dice que cuando te ha mirado un tuerto las cosas te empiezan a ir mal, ¿no? Entonces comenzamos a buscar por qué estamos en esta situación de agotamiento. ¿Por qué estamos en esa situación donde la esperanza se está perdiendo si lo hemos estado haciendo todo conforme al propósito, a la voluntad y al corazón de Dios? Pero yo quiero decirte en esta mañana que no te ha mirado ningún tuerto. No te ha mirado nadie raro. No eres el objetivo de alguien que te ha traspasado malos deseos, sino que este mundo trata de robarte lo más valioso que tú tienes. Este mundo trata de quitarte lo más valioso que tú posees y es esa esperanza en Cristo. Esa esperanza en Jesús. Y muchas veces la perdemos precisamente porque olvidamos eso. Que esa esperanza tuya y mía no depende de nosotros, sino que se fundamenta y se asienta en Jesús. Se asienta en aquel que lo ha dado todo, en aquel que lo ha entregado todo en la cruz del Calvario. Mira, en Hebreos 6, 18, 19, la esperanza de un cristiano se describe como un ancla. Estamos en tierra de marinero, ¿Sabéis lo que es un ancla? ¿Sí o no? Lo que se usa para que la barca no se vaya. La esperanza se describe como un ancla. El autor de Hebreos habla de asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla
del alma. Al igual que el ancla se utiliza para estabilizar un barco, para sujetarlo a un lugar sólido, para que el viento, las corrientes, aquello que la mueve en el mar, no se la lleve, para que aplique presión. La esperanza en la vida del ser humano es como ese ancla que nos mantiene ligados y atados a Jesús, a su palabra, a sus promesas. Nos sostiene en medio de la corriente que va en contra de nosotros. Y tú y yo estamos peleando y batallando todos los días contra corriente. El creyente se mueve en un mundo que va contra corriente a la voluntad y al propósito de Dios. Necesitamos esperanza porque a veces las cosas van a parecer desesperanzadas. Las cosas van a parecer que no nos transmite esa seguridad que tú y yo buscamos. Romanos 8, 24, 25 dice, porque en esperanza fuimos salvos. En esperanzas tú y yo hemos encontrado la salvación, pero me encantan porque estos dos versículos están justamente encajados entre otros dos textos. Si vas al versículo 18 y al versículo 28, vas a ver cómo los versos que hablan del ancla, de la esperanza, están encajados en otros dos. Mira, el 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y el versículo 28 dice, y sabemos, y seguro que lo sabéis, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Mira, en el versículo 18 el apóstol Pablo está haciendo algo muy interesante. El apóstol Pablo está reconociendo que la vida incluye sufrimiento. ¿Quién se ha enterado de eso ya? Quizás Jiré todavía no se ha enterado, pero ya se enterará. La vida incluye sufrimiento. Y Pablo lo está afirmando ahí, él mismo había sufrido. Si vemos la vida de Pablo, fue una vida complicada, una vida que tuvo que pasar muchas cosas. Y él tuvo que relacionarse con el sufrimiento activo. Las personas en aquel tiempo sufrían. Tú y yo en este tiempo sufrimos. Todos los que estamos en este mundo sufrimos. Miramos a nuestro alrededor. ¿Y qué vemos en los ojos de tantas personas? Vemos desesperanza. Vemos dolor. Vemos quebranto. Miras lugares donde las cosas no son tan fáciles quizás como en Cádiz. Eso lo tienes que mirar, ciertos lugares donde hay guerras, donde hay desastres naturales, donde hay revueltas. Y ves que las cosas producen sufrimiento y desesperación en el ser humano. Y muchas veces te levantas por la mañana, te vas al espejo, te lavas la cara y cuando miras tu rostro, lo único que encuentras es sufrimiento. Lo único que encuentras es desesperación. Porque tu vida quizás no es la vida idílica o la vida que tú habías soñado. Los retos de la vida pueden conllevar un sentimiento de desesperanza. Ahora tengo una buena noticia para ti hoy. La buena noticia es que el Evangelio provoca y produce esperanza para aquel que lo recibe. Provoca y produce esperanza para aquel que lo asienta en su corazón. Y es curioso, porque cuando hablamos de fe, somos capaces de entender la fe, ¿sí o no? Somos capaces de desarrollarla. Porque sabemos que la fe es un proceso. Sabemos que la fe es un caminar. Leemos, aprendemos acerca de Dios, buscamos su presencia en oración, nos congregamos, somos instruidos en su palabra y eso lo que hace es que alimenta y aumenta nuestra fe en Dios. Eso nos lleva a tener un proceso de crecimiento. Podemos ver que la fe es casi instructiva por naturaleza. Pero ¿qué pasa con la esperanza? La esperanza atañe a las emociones. La esperanza va más ligada a lo que tú y yo sentimos. La esperanza no se puede enseñar. La esperanza no es algo que sea enseñable. Mira,
La esperanza, la única forma en la que puede ser recuperada es cuando es renovada por medio del trabajo directo del Espíritu Santo en nuestras vidas. La esperanza dañada, la esperanza perdida, únicamente puede llegar a nosotros cuando el Espíritu Santo nos renueva. Te animo a que en casa puedas leer Romanos 5, versículos 3 y 5, para no tomar mucho tiempo, porque vas a encontrar ahí palabras que te van a llevar a entender cómo el Espíritu Santo puede renovar esa esperanza en ti. Y es que la fe corresponde a los milagros. La fe corresponde a lo que Dios es capaz de obrar, pero la esperanza está más unida a la moral, está más unida al ánimo. La esperanza es la confianza de que algo bueno va a pasar. La esperanza es la confianza de que algo que tú esperabas, que tú anhelabas, se produzca. La esperanza es que va a haber un cambio a mejor. ¿Pero qué encontramos? Muchas veces encontramos que esa esperanza que nosotros tenemos puesta en que algo mejor vaya a ocurrir, nunca llega. ¿Te ha pasado? En que eso que tú esperabas que fuera a ocurrir, nunca aparece. Nunca llegas a palparlo o a vivirlo. Mira, y eso provoca que el estanque de esperanza de nuestras vidas se vaya secando. Eso provoca que el estanque de nuestras vidas se vaya agotando. Y llega un momento en el que ese estanque se queda vacío. Llega un momento en el que ese estanque se queda sin agua, sin esperanza. Hay una estadística que leí recientemente que dice que aproximadamente 1 millón de creyentes se reúnen en las iglesias de Asambleas de Dios a nivel mundial sin esperanza. 1 millón de creyentes se reúne en las iglesias de Asambleas de Dios sin esperanza. Qué triste ir a la casa, a la iglesia, a alabar al Señor, a levantar la adoración, alabanza, a reunirte con tus hermanos y que lo hagas sin esperanza. Es decir, lo hagas en un proceso o en un tiempo donde su fe, donde su ánimo no avanza y está estancado. ¿Y sabes por qué? Porque el estanque de esperanza de esas personas, de esos hermanos, está vacío. Y puede que alguno de esos, que forma parte de ese millón, esté hoy aquí sentado entre nosotros. Alguien cuya esperanza ya se evaporó. Alguien cuya esperanza ya no ocupa el lugar que tenía que ocupar. Tenemos que cambiarlo, ¿sí o no? Tenemos que cambiarlo. La iglesia tiene que estar llena de hombres y mujeres que viven en esperanza. Y como te voy a decir luego más adelante, porque tu esperanza y la mía no depende de lo que nuestros ojos ven, sino que dependen de aquel que está sentado en el trono. Dependen de aquel que está sentado en el trono. Romanos 15:13 dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz, y a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hay un autor que se llama Alton Garrison y dice lo siguiente, dice: si la fuente de la esperanza es Dios y la sustancia de la esperanza es la fe, dice, el dador de la esperanza es el Espíritu Santo. Por lo tanto, necesitamos tener una relación activa, diaria, dinámica, fuerte con la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos tener una relación de amistad con el Espíritu Santo. Y hoy más que nunca podemos ver cómo la desesperanza se centra en el hombre, tanto dentro como fuera de la iglesia. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una visitación del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo visite el corazón del ser humano. Mira, cuando nos hallamos desalentados o desesperados, no es otra cosa que el resultado de conocer o reconocer nuestra propia impotencia. De que tú y yo no podemos hacer nada por nosotros mismos. Tú y yo no podemos alcanzar ciertas cosas en nuestras propias fuerzas. Y cuando nos damos cuenta de eso, la esperanza desaparece.
Pero por el contrario, la esperanza, aquel que se centra en Dios, esa esperanza se eleva, se eleva, se eleva y se fortalece. ¿Sabes por qué? Porque está reconociendo, su enfoque lo está poniendo en que Dios es el que puede hacer las cosas. En que Dios es el que puede obrar aquello que tú y yo necesitamos. Y es que hay una realidad que nos supera. Tú y yo estamos limitados. Tú y yo tenemos un tope, pero Dios es ilimitado. Dios es un Dios ilimitado. Él puede obrar cualquier cosa. Por ese motivo, y volviendo a Romanos 8, podemos ver que según el verso 18, los sufrimientos de este tiempo presente no son comparables a la gloria venidera. No son comparables a lo que tú y yo vamos a vivir un día. Créelo en este día. Hay esperanza. Créelo, hay esperanza. Y Dios está disponiendo todo para que lo entiendas. Dios está preparándolo todo para que lo entiendas. ¿Sabes de quién depende cada segundo de tu vida? ¿Sabes de quién depende cada pensamiento, cada paso? De aquel que te va a llevar más allá de lo que tú puedes imaginar. De aquel que te va a llevar más allá de lo que tú creías que ibas a vivir. Él quiere revelarte quién tiene el control. Él quiere revelarte quién te está dirigiendo a un futuro inigualable. Quizás el futuro inigualable que tú tienes aquí tiene su propio dibujo, pero yo quiero decirte, el futuro inigualable al que Dios te está llevando es un dibujo que Él ya tiene diseñado. Es un dibujo que Él ya tiene preparado. La gloria nos espera. La Biblia dice en el Salmo 30, versículo 5, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Mira, eventualmente saldrá el sol. Y los peligros que podías ver, que rodeaban quizás tu vida en ese momento, quedarán en el pasado. Quedarán detrás, porque Dios estará ahí. Así que quiero decirte que viene un día mejor y esa es nuestra esperanza. Viene un tiempo mejor y esa es nuestra esperanza. Y si no, solo tienes que ir a la palabra de Dios, buscar la vida de alguien llamado Job. Atravesar su historia, atravesar ese momento que él tuvo que vivir. Y sabes, Job nos habla de esperanza en medio de momentos difíciles. Job nos habla de esperanza en medio de una situación que casi ninguno de nosotros soportaríamos. Donde todos te dan la espalda, incluso tu esposa te deja ya de lado, los amigos. Job dijo algo que aún debería resonar en tu corazón y en el mío. Y quiero dejártelo. Job 19 dice, yo sé que mi Redentor vive. Dice, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Santiago habla acerca de Job y nos dice que consideremos su paciencia. Y mira, Job estaba en sufrimiento. Job lo estaba pasando mal, Job no estaba disfrutando con todo eso. Job no te está diciendo disfruta de todas las cosas malas que te pasen. No. Job lo que te está diciendo es que aún en medio de las pruebas, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de todas aquellas cosas que puedan llegarte, tu confianza, tu esperanza esté puesta en Dios. Esté puesta en aquel que está en control. La esperanza le proporcionó un ancla a Job. Un ancla que no lo movió, que no lo conmovió de su seguridad. Mira, hay un episodio en la vida de Pablo, cuando estaba navegando hacia Roma. Estaba casi con otras 300 personas en un barco y de repente dice que en medio del mar se cruzan con una tormenta fuerte y el barco zozobraba por todas partes. Es decir, entraba agua, parecía que se iba a hundir, que iban a perder todo el cargamento, que iban a perder todas las vidas. Dice que estuvieron así 2 semanas. ¿Te imaginas estar en medio del mar 2 semanas? Yo estaba una hora cuando he ido a Ceuta y me quería morir ahí.
2 semanas con un barco pegando tumbos, entrando agua, y en un barco de los de antes, que no tenían mucha estabilidad. Dice que durante 2 semanas estaba, dice el autor de Hechos, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeñas, dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ya no veían futuro, ya creían que no había salida. La situación era desesperada, sin embargo, había allí un hombre llamado Pablo que tenía esperanza. Había allí un hombre llamado Pablo que estaba tranquilo. Y Pablo en un momento determinado se levanta de donde está y se dirige a aquellos hombres y les dice, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pablo los alentó, y más les dio un mensaje acerca de un ángel que le había hablado y transmitió esperanza a aquellos hombres. Él tuvo esperanza porque sabía que frente a ellos se hallaba alguien que estaba por encima de la tempestad. Se hallaba alguien que estaba por encima de la situación. Pablo tuvo esperanza aún antes, yo creo, que se le presentara el ángel del Señor, porque él sabía el resultado. Él sabía que antes de que ese ángel le hablara, todo iba a tener una salida, porque su esperanza, su confianza estaba en aquel que lo había llamado. No olvides esto en esta mañana. La esperanza conquista al desespero. La esperanza conquista al desaliento. ¿Y sabes por qué? Porque se centra en un Dios eterno que nunca falla. Se centra en un Dios eterno que no comete errores. La esperanza nos da poder. Qué importante es la esperanza. La esperanza te da poder porque ahí en ese momento en el que tu esperanza está, tu estanque de esperanza está lleno, estás reconociendo que tu vida depende de Dios. Que tu vida está segura en Él. Que tu vida está escondida con Él. Y aún a pesar de lo que tengas que atravesar, habrá victoria. Nos ofrece una perspectiva de vida que es positiva. La esperanza nos lleva a guardar esa palabra que ponen los monitores. Nos lleva a guardar el momentum. Nos lleva a guardar ese tiempo en el que Dios va a obrar de una manera diferente. ¿Lo crees? Amén. Quizás llevas todo el año diciendo, ¿cuándo va a llegar el momentum? Estamos ya a 4 de agosto. Quizás no has visto cambios, no has visto cosas. Te digo, el tiempo está cerca. Dios está disponiendo, Dios está preparando. No pierdas la esperanza. La esperanza te lleva a anclarte en las promesas de Dios. Cuando tenemos esperanza, fijamos nuestra vista en Dios y Dios no cambia según sean nuestras circunstancias. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cuando miramos hacia Dios, ahí hallamos nuestra certeza y nuestro refugio en Él. Esa es tu esperanza. Esa es mi esperanza. Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos conocen a José? Ese hermano menor de muchos hermanos. ¿Conocen la historia, no? Mira, José demostró justamente eso. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Si alguien lo pasó también complicado fue José. Rechazado por sus hermanos, vendido como esclavo, llevado a Egipto, encarcelado, acusado de algo que no había hecho. Bueno, la vida de José es para hacer una película, un culebrón de esto. Pero, ¿cuáles fueron las palabras para sus hermanos 20 años después? Fíjate lo que él les dice. Dice en Génesis 50:20, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. O sea, ellos pensaron mal contra él, se produjeron una serie de situaciones, pero él tenía la confianza, él tenía la certeza de que Dios había usado todo eso para el momento en el que él estaba. Dice, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios tenía un fin con la vida de José. Y José lo entendió.
Y gracias a que José vivió todo lo que vivió y llegó al lugar donde llegó, el pueblo de Israel pudo subsistir en una época de hambre. Pudo subsistir en un momento complicado, cuando nos sentimos cargados de dificultades. ¿Cuántas veces queremos ver la respuesta ahora, ya y en el momento? Cogemos a ver al amigo americano. ¿Sabéis quién es el amigo americano, no? Decimos, Google, ¿cuál es la respuesta para mi desesperación hoy? Y queremos tenerla al momento que Google nos diga, o Siri, o Alexa, o el que tú quieras, te diga la respuesta inmediata. Pero las cosas no funcionan así. Los tiempos de Dios son diferentes. Los tiempos de Dios se mueven en otro sentido. El reto de José continuó durante muchos años, pero él mantuvo su confianza y su integridad en Dios. Él creyó que Dios tenía un fin. Tenemos que aprender a esperar. Eso es esperanza. Aprender a aguardar el momento preciso en el que Dios va a pegar un cambio a las cosas. Mira, de alguna manera pudo ver que Dios estaba fabricando un gran plan. Y hoy Dios sigue fabricando grandes planes para nosotros. Hoy Dios sigue fabricando grandes planes para su pueblo. ¿Sabes para quiénes? Para aquellos que le buscan, cuya esperanza descansa en Él. Elena, acompáñame en esta mañana. Termino ya, voy a ser breve. Mira, el salmista en cierta ocasión dijo, bueno me es haber sido humillado. ¿A cuántos les gusta ser humillado? A nadie, ¿verdad? Que nos gusta que nos humillen. Pero el salmista en un momento determinado dice, bueno me es haber sido humillado. Esa no es nuestra forma de responder a la aflicción. Señor, gracias por humillarme. No, nosotros decimos, Señor, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Sácame de aquí ya, ponme ya en lugares de pastos delicados. Pero el salmista le contesta o le pregunta de esta manera, porque él entendía que era necesario aprender. Porque en medio del sufrimiento, en medio de la prueba, en medio del quebranto es donde tú y yo aprendemos. Es donde tú y yo tomamos nuevas armas para poder enfrentar lo que tenemos por delante. Si no hubiese estado afligido, no habría huido buscando refugio en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, si no estuviéramos en medio de quebranto o en medio de situaciones complicadas, no nos acercaríamos siquiera a las tapas de un libro llamado la Biblia? ¿Cuántas veces ni siquiera apartaríamos un instante para orar a Dios? Pero cuando estamos en medio de pruebas, en medio del desierto, cuando te duele la uña del dedo gordo del pie, sacamos el tiempo para decirle, Dios, ayúdame, quítame el dolor. Ahí buscamos el tiempo. Ahora cuando todo te va bien, muchas veces nos olvidamos de que Dios sigue siendo Dios, de que Él sigue siendo el mismo, de que Él está obrando en medio de tu vida, en medio de tu caminar. En el desierto, en la soledad, en medio de las dificultades del día a día, el que busca a Dios es el que sabe que en Él hay esperanza. El que busca a Dios es el que sabe que en Él hay esperanza. Mira, no sabemos los motivos de muchos de los retos que tenemos que enfrentar. Dios lo sabe. Dios sabe por qué tenemos que enfrentar ciertos retos. Pero sí te puedo decir algo. Él va a resolverlos conforme a su gloria en el tiempo que Él determine. Te puedo dar la seguridad de eso. Él los va a resolver porque en Él hay esperanza. Porque en Él hay esperanza. La esperanza es algo que nos sostiene pacientemente. Porque hace que miremos más allá de nuestra propia realidad. Hace que miremos más allá de nuestros propios problemas. Y nuestra esperanza tiene que estar arraigada en una experiencia que tuvimos con Dios aquel día a los pies de la cruz del Calvario. Tu esperanza y la mía tienen que estar ahí, arraigada delante de aquel que lo entregó todo por ti. Porque no solo te provoca esperanza para las cosas de la vida, sino que te lleva a tener una esperanza que sobrepasa la muerte.
te lleva a tener una esperanza que sobrepasa esa vida eterna. ¿Tienes esa certeza? Puedes mirar al frente en esta mañana y decir: Jesús, tengo esperanza en la vida que me das. ¿Estás anclado en esa esperanza o estás a la deriva, sin rumbo? Estás dando tumbos, tu barca es llevada de allá para acá. O sin embargo, tu ancla está bien anclada. Mira, el Señor quiere colocar esperanza profunda en tu vida hoy. El Señor quiere poner esperanza en ti, quiere lavar tus pecados con su propia sangre. Quiere darte una esperanza jubilosa del mañana y de la eternidad. Quiere llevarte a un futuro cierto, no incierto, cierto. ¿Sabes? Hay esperanza en medio de todo este caos. Una esperanza, y con esto termino, que se sostiene en aquel que es capaz de hacer cualquier cosa. Aquel que se mueve en lo que no ves, para que su gloria sea visible en tu día a día. Para que su gloria sea visible en tu día a día. Te lo digo otra vez. Aquel que se mueve en lo que no ves, para que su gloria sea visible en tu día a día. El famoso predicador Charles Spurgeon dijo: pero hermanos, la batalla no termina cuando en un arrebato desesperado el hombre ha venido a Cristo. En muchas personas esa batalla asume una nueva forma. El enemigo intenta ahora arrastrar al hombre tembloroso fuera de su refugio y expulsarlo de su fortaleza. Es difícil llegar a la esperanza del Evangelio, pero es igualmente difícil conservarla y no ser apartado de ella. Sí, Satanás utiliza un gran poder para mantenernos lejos de la esperanza. Usa una fuerza igual cuando intenta arrastrarnos para alejarnos de ella. Y también una astucia igual para seducirnos lejos de ella. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses 1:23, donde se lee: sin movernos de la esperanza del Evangelio, nos dice que permanezcamos inconmovibles en la esperanza del Evangelio. La exhortación es necesaria ante la presencia de un peligro inminente. No piensen que en el instante que crean en Cristo ya terminó el conflicto, pues se desengañarán amargamente. En ese momento, y escucha bien lo que dice Charles Spurgeon, precisamente la batalla se renueva y cada pulgada del camino está saturada de las filas enemigas. Dice: entre la tierra y el cielo, ustedes siempre tendrán que luchar, ya sea mucho, ya sea poco, y frecuentemente la lucha más severa se dará en el momento que estén menos preparados para la batalla. Tremendas palabras de Charles Spurgeon. Si tú te sientes hoy sin esperanza, si te sientes sin aliento, si estás por abandonar ciertas cosas, no te rindas ante la vida que Dios ha planeado para ti. No te rindas. Mira, lo que hemos leído es una verdad como un castillo. En el momento en el que tú decides seguir a Jesús como tu Salvador, la batalla comienza. Lo que antes tenía era un camino de rosas. En el momento en el que alguien se posiciona y dice: yo decido seguir a Jesús, decido entregarle mi vida, ahí el enemigo comienza a levantarse. Ahí el enemigo comienza a acorralarte. Ahí el enemigo comienza a rodearte. Ahí empiezan las emboscadas, empiezan los desánimos. ¿Y sabes lo que quiere robarte? Quiere robarte la esperanza de vida que Jesús te ha dado. Pero Dios te dará la esperanza y la certeza que necesitas cada día para caminar con Él, a pesar de que el enemigo se levante. Levántate en esta mañana, ponte de pie, vamos a orar juntos.